Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Karina Garbesa, directora del Instituto Superior de Formación Docente número 34, Héctor J. Medici. Bienvenidos al segundo encuentro del ciclo Diálogos de la Historicidad, la Presencia y la Formación, que desarrollaremos durante todo el año con motivo del 50 aniversario de nuestro querido instituto. El encuentro de hoy será coordinado por las profesoras Silvia Fernández y Marcela Adarve. Silvia, Marcela. Gracias, Karina. Buenas tardes a todas, todos. Como bien dijo Karina, 50 años de formación docente merecen ser celebrados. Junto a mi querida colega Marcela Adarve tenemos el honor de coordinar este encuentro. Al mismo tiempo, un enorme placer de poder recibir a dos profesionales de la educación como Patricia Redondo y Miriam Feldfeber, que han brindado aportes de política educativa y a su vez una significativa mirada hacia las primeras infancias. Damos lecturas a sus trayectorias profesionales. Patricia Redondo, directora provincial de Educación Inicial de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, doctora en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias Sociales, profesora adjunta ordinaria de la Cátedra Fundamentos de la Educación, codirectora académica del Diploma Superior Infancia, Educación y Pedagogía, y del curso de posgrado Educación Inicial y Primera Infancia, integrante como codirectora y directora de Proyecto de Extensión y Voluntariado de la Universidad Nacional de La Plata, asesora pedagógica del canal Paca Paca desde 2009 a 2015, investigadora en el proyecto Educación y Género, un abordaje de las políticas educativas de la provincia de Buenos Aires en perspectiva de género, especialista en temas de infancia, educación y pobreza, invitada por universidades nacionales y extranjeras de Brasil, Colombia, España y Uruguay, integrante del Consejo de Redacción de la revista Infancias Latinoamericanas de la Asociación de Maestres Rosa Sensat de Barcelona, integrante de comités científicos de revistas especializadas en pedagogía e infancia, autora de publicaciones nacionales e internacionales sobre dichas temáticas, entre otras. La escuela con los pies en el aire, ser escuela. Bueno. Está. Se denota la edad demasiado, ya está. Gracias, Patricia. Realmente me sumo a mis colegas, es un placer recibirlas. Voy a compartir con ustedes aspectos de la trayectoria de Miriam Feldfeber hasta que ella como Patricia me diga ya está, porque es también extensa. Licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación, Flaxo, es profesora titular de Política e Instituciones Educativas en la Facultad de Ciencias Sociales y profesora adjunta de Política Educacional en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Miriam también es directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Investigadora en temas de política educacional, actualmente dirige junto a Nora Gluz el proyecto de investigación Políticas Públicas y Derecho a la Educación en la Argentina del siglo XXI. Análisis sobre las trayectorias de las políticas educativas en un país federal. Esta investigación tiene sede en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la UBA. Muy bienvenidas, un honor tenerlas en este encuentro cuya temática a abordar es pensar la educación en la primera infancia, derechos y políticas. Y así le cedemos la palabra a nuestra querida Patricia Redondo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar acá, de algún modo estar en el Palomar, en 3 de febrero, en nuestra provincia de Buenos Aires. Por supuesto, en primer lugar agradecer la invitación, la posibilidad de compartir esta celebración
de estos 50 años dedicados a la formación, y en tiempos aciagos, en tiempos complejos, celebrar con encuentros para nombrar itinerarios de tanta frondosidad, me parece que es muy significativo. Y asimismo, agradecer a Karina, agradecer a Diana, que es la primera que nos contactó, o por lo menos en mi caso, a Marcela, a Silvia, a Daniel, a Horacio, y a cada uno de los profesores y profesoras y estudiantes que componen este instituto, y a nuestra colega y amiga y compañera Alejandra Virgin, con la cual compartimos en este momento espacios de gestión, pero que con Miriam compartimos muchos otros espacios de trabajo y también de militancias varias. Así que bueno, agradecer, y bueno, nosotros conversábamos con Miriam, que también para mí es un enorme placer estar con ella, siempre lo es, en distintas circunstancias. Como les vamos a contar un poquito, vamos a intervenir las dos, y después tenemos todo el deseo, así lo acordamos con Karina, con Marcela y con Silvia, abrir una conversación de estas formas virtuales con las cuales estamos conviviendo, intentando reinventarlas de algún modo para poder estar más cerca y al mismo tiempo cuidarnos, sosteniendo los aislamientos necesarios. Pensar la educación de la primera infancia requiere detenernos en el significante pensar, en el significante primera infancia, y eso se conjuga con la idea de derechos y políticas, es decir, que tan solo en el título de este encuentro, el título tiene una enorme densidad. Yo quiero empezar con una frase que ustedes quizás me la han oído en otras ocasiones, pero que calculo que la llevaré conmigo toda mi vida, que la escuché y la leí no hace tantos años, camino a Coulier, que es en el límite con Francia, donde falleció Antonio Machado, y en el año 39, en plena guerra civil española, y donde su hermano José encuentra en su gabán, en un papel arrugado, lo que se considera el último verso de Antonio Machado, que es estos días azules y este sol de la infancia. Y con este verso, este último verso del poeta, del cual podríamos hablar mucho, porque tiene una cantidad muy importante de su obra dedicada a la infancia, y nos podría dar un hilo muy interesante, y también ligándolo a Walter Benjamin, que está en Porvoo, también cruzó la frontera, pero no, buscaba cruzar la frontera en la Segunda Guerra Mundial y se suicida, bueno, por distintas circunstancias. La cuestión de la infancia atraviesa tanto al poeta como al filósofo. Entonces, nombrar la infancia y la primera infancia nos lleva directamente a los inicios, ¿no? Y en términos educativos, a cómo pensar una educación de los inicios. Y eso implica necesariamente, en la época en que vivimos, y además, por supuesto, es ineludible hablar o nombrar la situación de pandemia, nos implica referirnos a la tensión entre dos proyectos, digo, para nombrarlos de manera esquemática, que están cotidianamente, uno los puede visualizar, y si desde la formación ustedes los trabajan sin duda, que es lo que Bustelo en ese libro tantas veces agotado, El recreo de la infancia, plantea como este proyecto biopolítico dirigido a la infancia, y la posibilidad y la oportunidad que tenemos, y esto lo asumo en mi nombre, quienes educamos, de traccionar un proyecto emancipador. Entonces, la cuestión de la infancia, así como lo describió nuestra colega, amiga, investigadora, Sandra Carli, es un territorio
donde se cruzan no solo distintas miradas de distintos campos disciplinares, que aportan cada vez más elementos para pensar la infancia, es además un territorio donde se conjugan proyectos políticos también del inicio. Ustedes saben que cada vez más los procesos de mercantilización, el mercado llega antes que el Estado en muchísimas ocasiones, desde que los niños nacen. Es un ejemplo quizás banal, pero en ese libro de Se acabó la infancia, Cristina Corea relata en las últimas páginas cuando nace su hijo y llega primero la empresa de pañales antes que, digamos, la Carta de Ciudadanía. Algunas de las políticas que se llevaron a cabo, como Chiqui González como secretaria de Cultura y después como ministra, tuvieron que ver en Rosario y en Santa Fe con poder llegar en el primer instante, desde las posiciones, desde la cultura, a los niños y niñas como ciudadanos apenas nacían. Lo que quiero decir que pensar la cuestión de la infancia no es para nada un tema de empequeñecimientos pedagógicos, no es para nada un tema de cuestiones mínimas, sino que es de muchísima complejidad, que requiere formación, estudio y requiere de una posición política que asuma que el acto de enseñanza es un acto político y que alojar a la infancia en términos de ciudadanía, en términos de pensando la infancia como un sujeto político, un sujeto histórico y un sujeto pedagógico, requiere en el caso de la educación inicial, y la voy a nombrar como se la nombra en América Latina, la educación infantil necesita producir un salto cualitativo en su formación para imaginar de qué modos podemos efectivamente producir proyectos emancipatorios. En el caso de la educación temprana en la provincia de Buenos Aires, quiero situar algunos elementos que me interesan compartir, y me interesan compartir con Miriam, que para poder dialogar de algún modo con su pensamiento y perspectiva. La infancia en la provincia de Buenos Aires muchas veces está sintetizada o idealizada con las imágenes de los niños y niñas urbanos, ¿sí? Y sobre todo de capas medias, pero se invisibiliza la enorme heterogeneidad que compone nuestra infancia bonaerense. Podría decir diría nuestra infancia bonaerense, podría en un movimiento nombrar nuestra infancia latinoamericana. Lo dejo en suspensión, porque no voy a tener tiempo de desarrollarlo. ¿Qué relación tiene poder descubrir los elementos latinoamericanizados en muchas situaciones que tenemos nosotros en la provincia de Buenos Aires respecto a las experiencias infantiles? Entonces, nuestras infancias bonaerenses son infancias que incluyen la situación de niños y niñas en las unidades penitenciarias. Nosotros tenemos hoy niños y niñas en 4 unidades penitenciarias, porque existe una ley que permite a las mamás que están en una situación de privación de su libertad que puedan estar con sus niños hasta los 4 años. Lo que sucede que en términos internacionales, hace ya un tiempo significativo, la tendencia internacional y lo que nosotros estamos avanzando desde el cambio de gobierno es que no estén las madres con los niños dentro de las unidades penitenciarias, sino que los niños y sus madres estén fuera de las unidades penitenciarias, asistidas y bajo programas que reconozcan la pertinencia de esa situación, cumpliendo las penas que les correspondan. Esta cuestión es de una altísima vulneración de derechos, aunque se haga en nombre de la Convención, porque los niños y niñas están con sus mamás en nombre de uno de los artículos de la Convención de Derechos de los Niños. Al mismo tiempo, tenemos
muchísimas instituciones que trabajan en zonas rurales. En las zonas rurales tenemos instituciones que trabajan con infancias en zonas rurales en el continente y también en islas. Y la diversidad de experiencias infantiles de los niños y niñas de familias golondrinas en zonas rurales o de familias y experiencias en islas adquiere una diversidad que es imprescindible que el nivel inicial nombre desde su formación de maestros y maestras. Reconocer esa heterogeneidad implica que la formación adquiera una textura diferente respecto del sujeto pedagógico para el cual se forma. Además de las zonas rurales, también tenemos en las zonas urbanas una amplitud y un despliegue muy diverso, de acuerdo a los espacios o los territorios con diferentes niveles de segregación. Nosotros tenemos 400 barrios, bueno, esto ustedes también lo saben, 400 barrios que están hoy en un proceso, estarán con el tiempo más avanzados, en procesos de transformación urbanos, pero allí nosotros, el nivel inicial, tiene una presencia significativa. Quiero decir entonces que educar a la primera infancia es educar a una infancia o a las infancias que atraviesan experiencias infantiles muy heterogéneas, y que una parte de esas experiencias infantiles aún están marcadas por la desigualdad. Por lo tanto, la tarea de la educación inicial está muy vinculada, aunque no siempre se la nombra de ese modo, está muy vinculada con traccionar los procesos educativos a operaciones pedagógicas, si lo pensamos en términos de Rancière, de verificación de la igualdad. Es decir, más que describir la desigualdad o nombrar las dificultades que se describen por problemas de contexto, tenemos muchísima tarea para poder pensar de qué modos, y en términos políticos y en términos pedagógicos, atendemos la cuestión de la igualdad. En ese sentido, nosotros venimos trabajando en muchísimos planos, que no voy a hacer acá un desagregado de cuestiones, pero algunas políticas que venimos desarrollando las nombramos como bordados, porque hay un punto que requiere una atención específica de la situación de cada niño o de cada niña, y al mismo tiempo un reconocimiento de esos niños en términos de colectivo. Por ejemplo, situaciones de niños y niñas que son hijos o hijas de madres o mujeres que trabajan en la cosecha, de la papa, o que trabajan en la cosecha en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, y que a horas muy tempranas salen al campo a trabajar. Esas situaciones, nosotros todavía no siempre tenemos las formas escolares que permitan responder a las variaciones del trabajo vinculadas a las posiciones de género. Asimismo, y en un día como hoy, que lo iba a decir al inicio, 3 de junio, por ni una menos, también la educación infantil está atravesada por situaciones de femicidios. Y hay un elemento sobre el cual venimos abonando, venimos trabajando estrechamente, que los femicidios en una buena parte, en distintos puntos de nuestro país, pero también en nuestra provincia, en el último tiempo, y antes también, pero por lo menos lo que nosotros venimos siguiendo específicamente desde principios del año pasado, vienen acompañado que con niños y niñas pequeños que son hijos o hijas de sus mamás asesinadas. Lo que quiero decir que la textura del trabajo educativo con los niños, niñas y niñas
con las niñeces, como fue nombrado con esta categoría en una de las bienales de infancias en Manizales, en Colombia, requiere desplazar la mirada sobre la infancia como un sujeto monolítico y representado por una idealización que la configuran sobre todo los medios, la más media, de una infancia feliz, ideal, organizada por una familia donde el padre lee el diario, la madre hace el Nescafé y el perro con las orejas largas está al costado esperando que toda la familia salga al exterior, unos a la escuela y otros a otro lugar. Lo que quiero decir es que nuestra experiencia educativa trabaja con niñeces que son parte de un conjunto de realidades sociales diversas, pero que necesitamos que nuestros jardines de infantes puedan suspender, en términos del tiempo, suspender, a ver si lo explico mejor, necesitamos pensar en nuestras instituciones desde una clave de escolé, de una clave de un tiempo suspendido, donde podamos alojar en términos de hospitalidad a los niños y a las niñas, en términos de ciudadanía, desde la cuna, en términos desde que llegan al mundo, para pensar en que educar es responder a la llamada. Bueno, y para pensar, estoy pensando en el tiempo que me queda, quisiera compartir algunas cuestiones más de orden de unos minutitos más, de orden de las políticas que estamos llevando desde la educación inicial. Nosotros nos encontramos al iniciar la gestión que nuestro nivel había sido particularmente arrasado, esto no es una novedad, y parte de los 3.000 jardines que iban a ser construidos en el país y una parte en la provincia de Buenos Aires, como ustedes saben, fueron promesas incumplidas y hoy nos estamos encontrando, estamos inaugurando esos edificios que habían quedado abandonados, inconclusos y en ruinas en muchos de los distritos o en varios de los distritos en que por más de 3 años esos edificios habían quedado abandonados. Y al mismo tiempo, como la educación temprana es prioridad y tenemos una importante deuda de atención educativa histórica del nivel inicial, porque avanzó la obligatoriedad de 4 y 5 años y al mismo tiempo la ley nacional mantiene por grandes luchas históricas del nivel inicial de todo el país y en la provincia de Buenos Aires también, la educación inicial como unidad pedagógica, estamos creando, ya hemos creado varias instituciones en distintos distritos y estamos también avanzando a resolver muchísima atención en zonas rurales, lo que son los jardines de matrícula mínima, que es una experiencia educativa de nivel inicial en zonas rurales, que es única en América Latina. El nivel inicial de la provincia de Buenos Aires, que representa casi el 40% de la oferta federal aproximadamente, y si uno considera el resto de América Latina, junto con Uruguay y Chile, somos países que tenemos las formas de atención educativa en su mayoría a cargo del Estado, y además tenemos también, como directora, y no solo como directora, de cualquier punto de vista, tenemos un importantísimo acervo de experiencias socioeducativas, comunitarias, que en distintos momentos del país, sobre todo en los momentos de mayor crisis,
las organizaciones sociales, las organizaciones territoriales, y bueno, esto también ustedes lo pueden encontrar con mucha facilidad en el día de hoy, salieron a recoger, a reemplazar lo que el Estado no resolvía, y hoy tenemos centenares de jardines comunitarios que están atendiendo a nuestras infancias populares. Nosotros atendemos nuestras infancias populares y también las instituciones, las organizaciones sociales atienden las infancias populares. Lo que quiero decir que si pensamos la paleta de colores de atención educativa en la provincia de Buenos Aires, pero no solo en la provincia de Buenos Aires, también en nuestro país, tenemos que imaginar que hay formas de lo escolar que pueden responder con mayor amplitud el vínculo con el trabajo, sobre todo de las mujeres, jardines de infantes con larguísimas historias en los barrios, con larguísimas historias en los asentamientos, con larguísimas historias en las villas, en los parajes. En el momento de la pandemia, cuando se inició la continuidad pedagógica con suspensión de clases allí el 8 de marzo del año pasado, toda la educación inicial se vio enfrentada a algo que no se sabía cómo se iba a resolver. Cómo hacer con niños pequeños para trabajar en la virtualidad, o cómo hacer con niños que no se sabía todavía ni el nombre de los niños nuevos y nuevas que ingresaban, ni el nombre de las familias, para vincularse. Educar en tiempos de pandemia a la primera infancia fue y es una tarea inmensa, inmensa. Nuestras maestras, nuestros maestros, en las casas donde solo a veces hay un solo dispositivo telefónico, esperan que los padres vuelvan del trabajo. Les puedo decir Solano, ustedes podrían nombrar también cantidad de barrios, para comunicarse a la noche, para sostener la filiación, el lazo, para poder sostener el nombre de los niños, porque hoy educar a la infancia es sostener el nombre de la infancia como acto político, es sostener el lazo con las familias, no importan las condiciones, es sostener que los padres se suban a los molinos para poder tener señal y vincularse con la escuela. Ayer me enviaban, y con esto voy cerrando quizás una presentación más desordenada, ayer me enviaban del Arroyo Carabelas imágenes de maestras, de nuestras maestras, recorriendo en lancha, muelle por muelle. No es la primera vez que las recibo, pero cada vez que recibo las imágenes de nuestros maestros recorriendo las tranqueras, de noche cuando empiezan el recorrido y dejan las bolsas viajeras, que donde van los libros, o dejan las cajas donde van desde un pendrive hasta los juegos hechos artesanalmente, o van en la lancha, que yo salí también a recorrer hace días pasados, en las lanchas, donde se han cerrado los ríos, los riachos y los arroyos por falta de recorrido de las lanchas escolares. Y yo pude comprobar algo que no lo había visto nunca, que al no estar las escuelas abiertas el año pasado, porque ahora tenemos las escuelas abiertas, aunque no tengamos una presencia cotidiana en ellas, hubo zonas fluviales que se han cerrado con camalotes y no pueden entrar porque no han pasado durante mucho tiempo las lanchas escolares. Una lancha escolar es mucho más que un transporte de niños. Es como un mascarón de proa que abre caminos fluviales, pero que hace que una familia se quede en una isla, porque a la distancia, 1 hora, 2 horas, hay una escuela. Y entonces
vuelvo a Bustelo y a la posibilidad y a la oportunidad que en este contexto de pandemia y de días aciagos, porque son días aciagos, sostener la escuela, sostener, y con esto cierro, los territorios de infancia, que son nuestros jardines de infantes en todas sus formas de atención, es sostener el acto político de la educación. Y aquellos quienes se endulzan las fauces, o no sé cómo llamarlo, se engolosinan con discursos sobre volver a la escuela con liviandad, desconocen de qué se trata ser escuela cada día. En la educación infantil, como en el resto de los niveles, hacer escuela día con día es tramar un tejido de sostén donde se transmita los repertorios culturales, todo aquello que precisamos, necesitamos transmitir al mismo tiempo que alojemos a las nuevas generaciones para que también puedan subvertir el orden instituido. Y bueno, Miri, hasta acá te paso la palabra y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, me sumo también a los agradecimientos a Silvia Fernández, a Marcela Darbe, a Diana Wisniewski, a Karina Garbesa, a Horacio, a Daniel del Toro y bueno, a toda la comunidad del Instituto Superior de Formación Docente número 34. Celebrar el 50 aniversario, todo aniversario siempre es un motivo de celebración y festejo, en medio de esta etapa tan dolorosa que estamos viviendo. Y como decía Patricia, el tema de esta mesa, de este encuentro, este conversatorio, en sí mismo engloba diversas cuestiones, ¿no? La historia, la idea de pensar, la idea de la primera infancia, la idea de los derechos y de la política. Entonces yo, como mi especialidad es la política educativa y no la primera infancia, de cual soy alumna también o estudiante de Patricia, de Sandra y de tantas otras con las cuales he aprendido mucho acerca de nuestras infancias en Argentina, nuestras infancias en Latinoamérica. Voy a centrarme más en el tema de las políticas y los derechos. Y para eso voy a presentar algunas reflexiones en torno a tres ejes. Por un lado, algunas reflexiones en torno al contexto actual de la pandemia y cómo poder pensar los derechos en este contexto. Cómo pensar entonces el derecho a la educación y las políticas públicas destinadas a garantizarlo en el marco de un país federal. Creo que quedó claro a partir de escuchar a Patricia y creo que es un honor para la provincia contar con Patricia como directora del nivel inicial. Si comparo con otras jurisdicciones, realmente la realidad es muy heterogénea. Basta cruzar de provincia a Ciudad de Buenos Aires para encontrar las diferencias entre unas políticas y otras. Pero bueno, nos encontramos en un país federal, así que cuando pensamos del derecho a la educación, pensamos cómo se garantiza y se materializa en un país federal, donde hay un Estado nacional responsable de garantizar ese derecho, y estados provinciales, jurisdiccionales, y de la Ciudad de Buenos Aires responsables de garantizar ese derecho. Responsables no significa que siempre lo garanticen, ¿verdad? Y un tercer eje de pensar algunos desafíos vinculados con la formación y nuestro trabajo como docentes. En torno al primer eje, el tema del contexto de la pandemia, para pensar hoy a las infancias en claves de derecho, lo primero que querría traer son los aportes de Boaventura de Sousa Santos, en un libro que publicó el año pasado que se llama La cruel pedagogía del virus, que me parece interesante porque él, contra la metáfora dominante de la idea de que el virus es un enemigo que hay que vencer o hay que matar, en realidad dice, bueno, este virus, mediante una pedagogía cruel que nos impide vivir la vida, nos está enseñando al mismo tiempo muchas cosas. ¿Y qué cosas podemos aprender de esta situación tan dolorosa, tan traumática que estamos atravesando? Por un lado, la crisis del modelo de desarrollo, bueno, hablar de la megaminería, del extractivismo, los tsunamis y todo lo que está sucediendo, y la pandemia forma parte de esa crisis de un modelo de desarrollo, que me parece importante traer esto, porque creo que los espacios de formación y los espacios de trabajo con las infancias,
los niños, niñas, los jóvenes son espacios para trabajar sobre estas cuestiones, son espacios para desnaturalizar este orden social, este modelo de desarrollo. Esta idea del virus, también señala Boaventura, me parece muy interesante, que el virus no es democrático, no afecta por igual a toda la población, porque hay mucha población, sobre todo a lo largo y ancho de nuestro país, sobre todo muchas infancias que se encuentran en condiciones vulnerabilizadas, y el virus afecta en mayor medida a las poblaciones más vulnerabilizadas. Más allá de cuando uno dice el virus no discrimina entre ricos y pobres, pero el tema de cómo afecta la pandemia a unos y a otros, muestra cómo se profundizan las desigualdades que ya existen en nuestra sociedad. Por otro lado, el virus también da cuenta de la crisis del neoliberalismo, del capitalismo en su fase neoliberal, ¿no? ¿Por qué, dice Boaventura? ¿Qué sucede? Llega la pandemia y los mercados desaparecen, ¿no? Los mercados solo están para dar respuesta en aquellos sectores lucrativos, por ejemplo, las tecnologías de la información y la comunicación, la venta de plataformas, la venta de programas, de paquetes enlatados. Sin embargo, los mercados no están para dar respuesta frente a los problemas sanitarios que generó la pandemia y a los problemas educativos también que se generaron a partir de la pandemia. Y aquí en la sociedad reclama, ¿a quienes reclaman los pueblos? A los estados. Y los estados están respondiendo, pero tenemos que tener en cuenta que estos estados han sido también vulnerabilizados, han sido en cierta medida atacados por la lógica de mercado, han sido achicados sus recursos, los recursos destinados a educación, a salud, se han visto mermados en los últimos tiempos, entonces los estados se encuentran en condiciones mucho más débiles para hacer frente a la pandemia, ¿no? Lo que no significa que no lo estén haciendo, como lo estamos viendo tanto desde parte del gobierno nacional como en el caso de algunos gobiernos provinciales, que es poder garantizar el cuidado de la población en un contexto, ¿no?, de un punto de partida muy complejo. También es interesante ver que lo que nos enseña el virus es que la salud, y podríamos decir que la educación, son un derecho, y por lo tanto requieren de una inversión, no son un gasto. Requieren de una inversión, como son un derecho, requieren de recursos, de destinar recursos a la salud, a la educación. Patricia hablaba del tema de los edificios que se están abriendo en la provincia de Buenos Aires, y no cualquier edificio, edificios que tienen determinadas condiciones en relación a los espacios verdes, en relación a los lugares para alojar, como decía recién Patri, a nuestras infancias. Por otro lado, también el virus lo que pone en evidencia, y esto es claro, que los gobiernos de derecha no han sido eficaces en dar respuesta al virus. Veamos qué ha pasado en Estados Unidos con Trump, qué está pasando en Brasil con Bolsonaro. Los gobiernos de derecha privilegian la economía antes que la vida. Y cuando hablamos de derecho estamos privilegiando la vida, siempre la vida ante todo. El negacionismo, el hecho de minimizar, por ejemplo, la pandemia, como está sucediendo en algunas jurisdicciones de nuestro país, y por eso hablan con tanta liviandad del regreso a las clases presenciales, sin evidencia científica que lo sostenga, evidencia científica que sostenga que el virus no circula cuando hay clases presenciales, lo que han generado con este o negacionismo o esta minimización de la pandemia es traer graves consecuencias sociales que se miden en términos de vidas humanas, ¿no? Por otro lado, la situación de América Latina y la situación de Argentina estaba ya muy deteriorada cuando la pandemia llegó, en términos de crecimiento de la pobreza, en términos de el desempleo y de la persistencia de desigualdades que afectan básicamente a los niños, niñas y a los jóvenes, ¿no? Por eso en un viejo trabajo de hace muchos años hablaba de la infantilización de la pobreza, porque la pobreza básicamente es un fenómeno que ataca a los niños, niñas y a los jóvenes. Por otro lado, y Patricia también algo señaló esto, el avance de las tendencias a la mercantilización y a la privatización, tan presentes en el mercado dirigido a las infancias como en el mercado en general, ¿no? ¿Y qué pasa con, y esto nos alerta muchísimo Adriana Puigros, un trabajo que hicimos también en CETERA, la Internacional de la Educación, ahora a partir de la pandemia, qué ha pasado con el crecimiento de las plataformas, de los paquetes, de los enlatados, que no solamente significan un mercado lucrativo, sino básicamente significan perder lo que podemos construir en términos de soberanía pedagógica. Significa que las lecturas, aquellos acercamientos de nuestras infancias vienen desde otras realidades, desde otras lógicas, desde otras miradas.
cuando leían el currículum de Patricia, una mínima parte de su currículum, ¿no? Señalaban su experiencia por Paca Paca. Bueno, poder pensar contenidos para nuestras infancias desde nuestras realidades, desde la realidad de nuestras infancias, desde las diferencias que señalaba, desde niños y niñas en población rural, en población urbana, niños y niñas que viven con sus madres en las cárceles, una situación tan heterogénea, y cómo poder pensar contenidos desde nuestra realidad, desde Argentina, desde Latinoamérica y no desde afuera, porque en general estos enlatados además no vienen de Latinoamérica, de nuestros países vecinos, sino que vienen de otros lugares. También hay que señalar en relación al contexto que nadie estaba preparado para enseñar y aprender en medio de la pandemia. La pandemia vino, como dice Pablo Pinó, el sistema educativo dio una rápida respuesta, salió a dar una respuesta frente a la pandemia, ¿no? Tras la idea de que el sistema es un elefante burocrático pesado que nunca cambia, el sistema, los docentes se adaptaron como pudieron, con los recursos que tuvieron, y los gobiernos salieron a adaptarse como pudieron para poder dar una respuesta urgente, sobre todo cuando se dio en marzo del año pasado el inicio del ASPO. Por otro lado, también hay que señalar, y algo de esto también trajo Patricia, ¿no? Los chicos no llegaron a conocerse con sus docentes, no se conocían las caras, los nombres, por ahí llegaron a tener una semana de clases en el nivel inicial, en la escuela primaria, en la escuela secundaria prácticamente ni siquiera se vieron, y en ese contexto comenzaron a desarrollarse las clases a través de medios virtuales, lo que aún complejizó mucho más la situación frente a la realidad de otros países, como por ejemplo en el caso de Europa, donde las clases ya se habían iniciado y la pandemia agarró a estudiantes y docentes en la mitad o hacia fines del año escolar. Entonces no es lo mismo terminar o continuar el año escolar luego de un periodo de presencialidad que permitió ese conocimiento entre estudiantes y docentes, que en el caso argentino y de otros países de la región, donde no llegaron a conocerse y comenzó la educación a través de medios virtuales. Por otro lado, también hay que señalar que cuando llegó la pandemia no podemos decir que el derecho social a la educación estaba garantizado, ¿no? Creo que Patricia ya dio clara muestra de muchas de esas vulneraciones, las diferencias entre regiones. ¿Y qué pasó entonces con estas ausencias en relación al reconocimiento de los derechos de la población en general y de las infancias en particular? Bueno, ¿y qué pasa entonces con el tema del derecho? El derecho a la educación en el marco de un país federal. No me voy a detener a analizar la realidad de todo el país, pues es una realidad muy compleja que tampoco conozco. Tengo una mirada, si se quiere, más estructural de las políticas públicas que se vienen implementando. Tanto la nación como las provincias están desarrollando también, sobre todo la nación, un proceso de evaluación nacional de la continuidad pedagógica, de donde se pueden extraer elementos, pero ver que realmente las estrategias desplegadas y los recursos son muy diversos. Y cuando hablamos del derecho a la educación en un país con profundas desigualdades intra e interjurisdiccionales, tenemos que tener en cuenta que el derecho a la educación supone sobre todo el derecho a la vida. No hay derecho a la educación si no hay derecho a la vida, ¿no? Derecho a la vida, derecho a condiciones dignas, condiciones materiales de existencia. No podemos pensar el derecho a la educación por fuera de una perspectiva integral de derechos, por fuera de un enfoque integral de derechos. Por eso, si el derecho a la educación hoy a través de medios virtuales supone, por ejemplo, la necesidad de poseer conectividad y poseer dispositivos que deben ser provistos por el Estado, si el Estado antes nos daba tiza y pizarrón, hoy nos tiene que garantizar tanto a los estudiantes como a las y los docentes la conectividad y los dispositivos, porque son los medios tecnológicos que se necesitan no solamente en medio de la pandemia, sino que se van a necesitar de aquí hacia adelante en el siglo XXI. Entonces son elementos de trabajo que el Estado debe garantizar y que no estaban garantizados para todas y para todos, ni hablar lo que significó el desmantelamiento del programa Conectar Igualdad, tanto en cuanto a la provisión de dispositivos como en relación a los cambios en relación a los contenidos, a la programación de esas computadoras, que también aluden a lo que antes señalaba como la posibilidad de construcción soberana de contenidos desde la propia realidad. El derecho a la educación también implica preguntarnos por los sentidos de la educación. ¿Para qué educamos? ¿Para qué educamos? ¿Educamos para el mercado o educamos para la emancipación? ¿Educamos infancias
libres, infancias que puedan pensar, que puedan desarrollar sus propios deseos, aspiraciones, etcétera, o educamos para responder a la lógica del mercado, para formar recursos humanos, como plantean algunos. El otro día escuchaba hablando del debate sobre la presencialidad y la virtualidad, que alguien planteaba que quienes no queremos, y lo pongo entre comillas, la presencialidad, nadie no quiere la presencialidad. Todos queremos la presencialidad, pero discutimos qué presencialidad puede darse en este contexto donde está nada más y nada menos que en riesgo la vida de las personas y la vida de nuestras infancias, de sus familias, de sus madres, de sus padres, de sus abuelas y abuelos. Entonces, el para qué educamos y qué contenidos, con qué trabajamos, cómo podemos pensar el derecho a la educación desde el derecho también a poder disponer de contenidos que no tengan un fin utilitario y evaluable, ¿no? En el marco de esta pandemia de la evaluación, podríamos decir, esa obsesión por la evaluación estandarizada. Bueno, termina el 2020, ¿y cómo se van a evaluar a los estudiantes? ¿Y cómo sabemos si los estudiantes aprendieron? Bueno, discutamos qué pasó a lo largo del 2020, qué está pasando en este año, qué experiencias están teniendo los niños y las niñas en sus respectivas familias y en sus vínculos con las escuelas, qué experiencias están teniendo muchos y muchas de ustedes como estudiantes de profesorado con la formación que están recibiendo. ¿Cómo poder pensar, decía entonces, estos contenidos alejados de una idea utilitaria, ¿no? De una idea puramente mercantil? Y pendiendo que el derecho a la educación, también como señalaba Patricia, supone la igualdad como punto de partida, supone una igualdad que las políticas deben verificar. No es un punto al cual llegar, sino que somos iguales desde nuestra propia constitución, y esto tiene que ver con la idea de lo común, de la construcción colectiva, la idea de un nosotros, el derecho a la educación supone la posibilidad de participar de un nosotros, nosotras, de un colectivo. Y ahí entonces viene la pregunta de cómo materializar el derecho a la educación desde una perspectiva y desde un enfoque integral de derechos, cómo garantizar la continuidad pedagógica en medio de la crisis sanitaria que estamos viviendo, qué significa para las y los niños y niñas tener derecho a la educación con y sin clases presenciales, con clases en sus casas a través de medios virtuales u otros medios. ¿Cómo se materializa, cómo se generan esas condiciones? Y cómo se generan tanto desde los estados, pero también desde nuestro rol como docentes. ¿Qué hacemos desde nuestro lugar como docentes también para garantizar estos procesos de continuidad pedagógica y contribuir a generar las condiciones para materializar el derecho a la educación, entendiendo que la educación es un derecho social y le cabe a los estados nacionales, los estados provinciales y la Ciudad de Buenos Aires garantizarlo? Este derecho a la educación también hay que pensarlo en relación a o cómo se articula con nuestro derecho como trabajadoras y trabajadores de la educación, ¿no? Se plantea, por un lado, está el derecho de las y los niños y niñas, que constituyen, si se quiere, el derecho central a garantizar, pero también nosotras y nosotros como trabajadoras y trabajadores de la educación también tenemos derechos. ¿Y cuáles son esos derechos y cómo se garantizan esos derechos en la pandemia, ¿no? El año pasado, en un acuerdo paritario, se discutió, entre otras cosas, por ejemplo, el derecho a la desconexión. Cuando hoy Patricia decía, bueno, hay niñas y niños que recién pueden conectarse a la noche cuando sus padres llegan del trabajo y tienen la disponibilidad de un dispositivo. ¿Cómo se soluciona esto para que la docente o el docente no tenga que estar conectándose a las 10 de la noche o un fin de semana? Es muy fácil, con dispositivos y conectividad para cada uno de los estudiantes y las estudiantes. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, esto no está garantizado y es la ciudad más rica del país, que tiene una situación muy desigual con respecto a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Una provincia que, además de tener más de un tercio de la población del país, realmente es una de las jurisdicciones más perjudicadas en términos de lo que recibe por coparticipación federal. La Ciudad de Buenos Aires, pero es la ciudad más rica y ni siquiera tampoco garantiza conectividad para todas y todos los estudiantes. Ahora se está avanzando con un plan federal de conectividad, que es el plan Juana Manso, que justamente intenta avanzar en ese sentido y también desde un modelo que intente garantizar contenidos vinculados a nuestras realidades, a nuestras infancias. También cuando hablamos del derecho a la educación,
Es importante entender que el derecho a educación supone el derecho por parte de las niñas y niños de participar de los procesos de enseñanza y aprendizaje sin tener que rendir cuentas en términos de acreditación, sin responder esas demandas de lo que Byung-Chul Han caracteriza como la sociedad la sociedad de la productividad y del rendimiento, ¿no? Esta exigencia de rendimiento permanente y que todo se transforme en un contenido medible, evaluable, inclusive las emociones, ¿no? Y acá, bueno, obviamente una de las herencias que recibió, herencias entre comillas, Patricia al asumir en la provincia de Buenos Aires fue la modificación curricular hecha durante la gestión de María Eugenia Vidal, donde se incluyó todo el tema de la educación emocional, que no tiene nada que ver con trabajar las emociones, que hay que trabajarlas, las emociones, qué nos pasa, qué nos está pasando en medio de esta pandemia. Cuando hablamos de trabajar con las emociones y con la afectividad, como dice Ana Abramowski, es otro enfoque, es otra perspectiva, tiene que ver con la pedagogía de los vínculos, dice Liliana Maltz, y no con la lógica de la educación emocional y las habilidades socioemocionales que nos proponen controlar las emociones de los chicos, tener chicos adaptados y adaptables a las demandas, a las exigencias del mercado. Y el derecho a la educación también supone, entre otras cuestiones, el acceso a programas educativos y que esas computadoras nos permitan acceder a programas educativos que no estén condicionados por el lucro de las empresas tecnológicas y de servicios, y que no estén condicionados por esa lógica y que no difundan los valores del mercado. Necesitamos el derecho a la educación, implica desnaturalizar la lógica de mercado, desnaturalizar un orden social en base a la desigualdad como el único orden posible. Y acá me centro en algunos desafíos, entonces. Quedan muchas cosas para analizar, pero digo, para poder después dejar tiempo para el trabajo. Obviamente que implica poder estudiar en condiciones dignas. Uno dice, bueno, ¿cómo se estudia en condiciones dignas en la presencialidad, a través de medios virtuales? Teniendo un espacio. Bueno, esto implica entonces el derecho a la vivienda. Se dan cuenta que no podemos pensar el derecho a la educación por fuera de una perspectiva, un enfoque integral de derechos. Pero mientras vamos pensando cómo avanzamos a una sociedad más justa y a una sociedad igualitaria, hay muchas cuestiones que desde los gobiernos podrían implementarse, como decíamos, ¿no? El acceso a la conectividad, a dispositivos, a contenidos pensados desde la realidad de los niños, ¿no? En los programas televisivos, en los programas radiales, a través de los cuadernillos, a través de los libros, los materiales pedagógicos. Y en relación al tema de los desafíos, tratándose de un instituto de formación docente, creo que un tema que excede el tema de la pandemia o es anterior al tema de la pandemia, es cómo realmente pensarnos como parte de la educación superior. Históricamente, la formación docente en los institutos superiores fue, y esta es una preocupación que siempre discutimos y compartíamos con Alejandra Virgin, con Graciela Morgade, en su momento en la Ciudad de Buenos Aires, de cómo realmente dotar del carácter de superior a lo que es la educación superior de la formación docente en las instituciones superiores de formación docente. Porque esto tiene que ver con modelos de autonomía, modelos de democratización, modelos de participación. Democratización que tiene que darse tanto en el ámbito de las instituciones formadoras como en las instituciones infantiles, como en los espacios escolares. Entonces la democratización es un gran desafío en relación a nuestro sistema educativo. También, por otro lado, un gran desafío, y creo que de esto ya habló Patricia, tiene que ver con cómo poder alojar la diversidad de infancias que pueblan nuestro territorio, y en este caso el vasto territorio de la provincia de Buenos Aires, en este contexto de la pandemia, con esta combinación de clases presenciales, clases virtuales, o solamente con una educación, como dice Flavia Terilli, comandada por la escuela, pero a través de medios virtuales. Y acá me parece que es interesante la idea del encuentro, ¿no? Cómo ir al encuentro de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, ¿no? Creo que el tema del encuentro es un tema central a discutir, a trabajar en los procesos de formación, y un tema obviamente a poner en acto en el trabajo docente. Hay una imagen que me hizo llegar Patricia el año pasado, realmente muy conmovedora, de una maestra yendo al encuentro de su estudiante, de su alumna, el término alumna no me gusta mucho, pero bueno, de su alumna, de su estudiante, para acercarle a los cuadernillos a una tranquera,
la nena vestida con su guardapolvo yendo al encuentro de su maestra. Esas maestras, como decía Patricia, que van por las lanchas repartiendo materiales, repartiendo bolsones de comida, que van al encuentro de diversos modos, ¿no? Generando grupos de WhatsApp, recreando, digamos, toda su imaginación para ir al encuentro de las niñas y de los niños hoy. Y en esto es necesario pensar en términos de la solidaridad y la cooperación, ¿no? Hay un trabajo muy interesante de Richard Sennett que se llama Juntos, donde trabaja justamente esta idea de cómo pensar el tema de la cooperación y lo que implica, bueno, en sociedades donde la cooperación no es precisamente lo que caracteriza el funcionamiento de nuestras sociedades, ¿no? Cómo pensar la cooperación no solamente como el simple hecho de ponerse en el lugar del otro o identificarse con el otro, borrando las diferencias o hacer propio su sufrimiento, pero desde borrando esas diferencias, sino justamente escuchar al otro manteniendo cierta distancia, pero una distancia que me permite una real comprensión de la situación, un real involucramiento en esa situación y la elaboración conjunta de soluciones a los problemas planteados. Entonces, ¿cómo pensar espacios de trabajo colaborativos y cooperativos desde esta perspectiva, en relación a justamente desde el respeto por la diferencia, el reconocimiento del otro, pero construir un nosotros que nos permita pensar soluciones colectivas? También entre los desafíos hay que garantizar, bueno, obviamente, cómo garantizar el derecho social a la educación desde un enfoque integral de derechos, cómo incorporar a la formación. Ahora se acaba de aprobar la ley de educación ambiental, todo lo que hace la educación ambiental, porque, como decía Boaventura, el virus nos enseñó que este modelo de desarrollo va en contra del medio ambiente. Por eso los virus se defienden y atacan, pero esto tiene que ver con un ataque previo hacia el medio ambiente. ¿Qué lugar ocupa o debería ocupar la educación ambiental en nuestra formación docente y en la formación de nuestros estudiantes? Tal vez sea el eje, como dice Adriana Puigros, e insiste mucho en esto, el eje de trabajo en la actualidad. Cómo pensamos y cuidamos el medio ambiente, cómo pensamos y cuidamos la madre tierra en la cual vivimos, cómo pensamos un modelo educativo centrado al torno al vivir bien o al buen vivir. Y también pensar, creo, también otro desafío en este momento es poder recuperar, sistematizar y difundir la multiplicidad de experiencias desarrolladas durante la pandemia. La gran cantidad de experiencias que se vienen desarrollando, conmovedoras experiencias algunas, muy disímiles, digo, no todos los docentes han desarrollado experiencias desde el mismo lugar o con el mismo compromiso. Cómo rescatar nuestro lugar de docentes como constructores de saberes pedagógicos en los espacios de formación y en los espacios de trabajo, cómo poder a partir de esta crisis repensar el formato escolar, la organización institucional y la construcción curricular, y creo que no creo en la crisis, en la pandemia como una oportunidad por el dolor que está produciendo, por las muertes, por las vidas que se está llevando, pero sí creo que deberíamos poder repensar estas cuestiones a la luz de la vuelta, que no es la vuelta a ninguna normalidad ni una nueva normalidad. Me resisto a usar el término normalidad porque la normalidad es lo que teníamos antes, era la desigualdad, era la no garantía del derecho a la educación. Y cómo poder acortar esta distancia física en términos de un acercamiento social, ¿no? Como muchos autores señalan, no es lo mismo distancia física que distancia social. Podemos estar presentes en un mismo aula y tener distancia social, o estar trabajando a través de medios virtuales y tener un acercamiento social, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar este tema de la distancia, acercamiento social y físico? Para finalizar, me gustaría una frase escrita por John Berger en el 2000, cuando analizaba el tema de la globalización, pero creo que la pandemia es una nueva forma de globalización, y él hablaba del infierno de la globalización y decía John Berger, analizando un cuadro del Bosco. La pintura del Bosco nos recuerda, si es que puede hablarse de recuerdos en el caso de las profecías, que el primer paso a la construcción de un mundo alternativo debe ser un rechazo de la imagen del mundo implantada en nuestra mente y de todas las falsas promesas que se utilizan para justificar e idealizar la necesidad criminal e insaciable de vender. Es necesario otro espacio vital. En primer lugar, debe descubrirse un horizonte y para eso debemos recuperar la esperanza,
más allá de todo lo que el nuevo orden pueda proclamar y prometer. La esperanza, sin embargo, es un acto de fe y debe ser respaldada por acciones concretas, como el acercamiento, la medición de las distancias, el ir hacia el otro. De allí surgirán formas de colaboración que negarán la discontinuidad. El acto de resistencia significa no solo la negativa a aceptar lo absurdo del mundo de la imagen que se nos ofrece, sino también su enunciación. Y cuando el infierno es denunciado desde dentro, deja de ser infierno. Y creo que tenemos como desafío, justamente, ¿no?, desnaturalizar este orden social, poder construir otros lugares de enunciación, y creo que nuestras infancias nos lo están demandando, exigiendo, y es básicamente su derecho. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Gracias, Patricia. Marcela, ¿cómo estás? Gracias por la actividad con que nos brindaron estos conceptos. Tenemos muchos comentarios, muchas adhesiones, agradecimientos. Un placer escucharlas. Gracias por este espacio de aprendizaje, de jardines del distrito, de profesores. Y les vamos a brindar algunas preguntas para que ustedes puedan ir continuando con este diálogo tan ameno. De Liliana de Luca, este comentario: qué importante alejarnos de esas concepciones monolíticas de la infancia y pensar en niñeces diversas a las que hay que alojar. Estoy pensando, por ejemplo, en los niños y niñas con discapacidad. De María Lucrecia Arata, una pregunta: ¿cómo podemos desde las propuestas virtuales enriquecer el capital simbólico de los niños y niñas del distrito? ¿Quieren ustedes? Sí, le dejo a Pat. Bueno, no sé si después, Marcela, quieren juntar más bueno, vemos. Empiezo con esta, yo. Sí. ¿Querés sumar alguna más o empiezo con esta? Silvia, ¿querés sumar alguna pregunta más? ¿O comenzamos con esta? Hay una que podríamos sumar, que es encrucijadas entre cuidar y educar. ¿Qué desafío nos presenta en la actualidad para el nivel inicial? Creo que más o menos estaríamos en dos preguntas importantes para contestar. Bueno, gracias por los comentarios y por por la presencia. Nosotros tenemos así como un debate, digamos, por un lado, todo lo que además Miriam desplegó, que siempre para mí es un placer escuchar y volver a pensar junto con ella las situaciones no resueltas respecto a las cuestiones de conectividad, que no hace falta volver a describir, pero que es un elemento que diferencia la situación de muchísimos grupos familiares y por supuesto de los niños y de las niñas, con una cuestión más que cuando hay grupos familiares numerosos, hay una prioridad, se le otorga si hay un adolescente, a quien al adolescente está cursando en la secundaria, digamos que allí se opera cierta postergación con los niños y niñas más pequeños de acceso para acceder a los medios tecnológicos en el propio grupo familiar. Y esto es un tema absolutamente comprensible, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema, ahora se va a avanzar hacia un programa de conexión de escuelas, que nombró Miriam a nivel federal, también a nivel provincial, digamos, la suspensión del Plan Conectar, si no hubiesen suspendido el Plan Conectar y el conjunto de políticas vinculados al Plan Conectar, hubiésemos estado en otras condiciones, y de todos modos eso no elude la responsabilidad, por supuesto, ¿no? En absoluto.
Entonces, por un lado, la cuestión de la virtualidad tiene distintas dimensiones. Una, ¿qué papel tiene que jugar la virtualidad en relación a los niños y niñas pequeños? Nosotros planteamos tratar de que los niños estén lo menos posible frente a pantallas, y ahí hay todo un debate respecto a la posición más pasiva o más activa en el vínculo y el consumo que ofrecen las pantallas, y desde qué edades también. Esto fue un debate también para el equipo que tuve el privilegio de conformar en el año y medio previo a la salida del canal Paca Paca. ¿Para qué universo infantil se pensaría una pantalla, una televisión pública infantil? Entonces, yo creo que no es la propuesta para pensar en términos de lo simbólico, en términos de lo imaginario, en términos del reparto en clave de igualdad, como punto de partida, como lo planteó Miriam con absoluta claridad, y que podríamos tener un seminario de un año para discutir ese principio, la cuestión de la distribución y la cuestión del reconocimiento, no es un problema de la virtualidad exclusivamente. Y con los niños y las niñas y nuestras instituciones, y con la experticia y los saberes de nuestros docentes, nosotros tenemos condiciones para armar continuidades pedagógicas, formas de trabajo junto a las familias, porque si hay un reverso de esta pandemia es que hemos acumulado. Hay un fenómeno que lo quiero nombrar, es que en el tiempo que hemos vuelto este año, en este mes que hemos podido tener de presencialidad, los niños no han llorado y las niñas no han llorado. Es decir, incluso los más chiquititos despedían a sus padres prácticamente sin llorar. No hemos tenido esos periodos de adaptación larguísimos donde teníamos situaciones que parecían que eran muy difíciles de resolver. Y ahí hay muchas preguntas alrededor de la presencialidad, alrededor del lazo que se configuró con las familias, y este modo en que las familias fueron parte de la propuesta educativa. Ahí hay algo del orden de lo público, del sentido público de la escuela, que se tuvo que poner en común. Y digo, ¿por qué se tuvo? Porque nosotros enunciamos a la escuela como pública, pero no siempre tallamos el sentido público de la escuela. Y la escuela o nuestros jardines no son públicos en sí mismos porque digan son el número tal, Dirección General de Cultura y Educación. El sentido más profundamente público se trama y político con las comunidades cada día. Entonces allí hubo algo que me parece será investigado, y aquí tenemos una eximia investigadora, será investigado. Hubo un efecto nosotros tenemos efectos educativos que los estamos visualizando, todavía no los podemos conceptualizar lo suficiente, inesperados. El vínculo estrecho con los grupos familiares, en el caso de la educación inicial, que estamos hablando de centenares de miles de familias, ha producido que las familias han sido parte de manera más próxima y de manera más protagónica de los procesos educativos de sus niños y de sus niñas. Y en ese puente, que como dice Cortázar en el libro de Manuel, hay solo puente cuando se lo cruza, se coloca un piano, y el hombre, agregaríamos ahora, y la mujer lo cruza. Es decir, que no hay puente porque el puente exista, sino que hay puente cuando hay cruce. Nosotros hemos bordado puentes y los hemos cruzado. Entonces allí la virtualidad no es la única alternativa educativa para el nivel inicial. Y tenemos un laboratorio de experiencias y tenemos 300 escrituras de puño y letra, que han sido parte seguramente, quienes están aquí, de escrituras con la autoría propia, por eso se llaman de puño y letra, de educadoras, de docentes, de inspectoras, de familias incluso, que han sido parte de la experiencia de educar en estos tiempos de cuarentena o en estos tiempos de pandemia. Y entonces allí la otra
No me acuerdo ahora, Silvia, la otra pregunta, me quedé más con el tema de los procesos simbólicos. Sí, Patricia, creo que, a ver, la pregunta era, encrucijadas entre cuidar y educar, ¿qué desafío nos presenta en la actualidad para el nivel inicial? Esa era la pregunta. Respecto a eso hay algo que me interesa muchísimo, que es uno de los desafíos que tiene una clave en la formación, es reconocer la dimensión pedagógica de nuestra tarea. Porque lo pedagógico, que así se lo nombra, muchísimas veces pareciera que queda en el desván o en el baúl de los recuerdos. Sin embargo, hay categorías que configuran, y en términos históricos, de una serie histórica, nuestro glosario pedagógico, que precisaron ser activadas. En el libro de Imaginación y Crisis de la Educación de Adriana Pudrós, hay un párrafo bellísimo, bellísimo, que ella le dedica a Gesualdo, al maestro Gesualdo, al maestro que educó en la cantera en el Uruguay, no solo, ¿no? Pues su historia es mucho más larga. Pero lo que ella plantea allí es la necesidad de alargar la mirada. Y nosotros hoy en un hoy histórico, en un presente histórico, precisamos como educadoras de edades tempranas, de esos primordios, de ese bebé o esa beba que llega a ese primer nivel de escolarización, y que todas quienes trabajamos con niños sabemos que muy por el contrario de las operaciones que plantean que con 3 colores uno enseña, es un nivel que requiere muchísima formación. Y en esos primordios, cuidar y enseñar es un falso dilema, como lo planteó Estanislao Antelo en un texto muy bueno de hace muchos años. Es un falso dilema. Para educar y enseñar a la infancia es necesario cuidar, y para cuidar es necesario enseñar. Y allí yo creo que no es un tema solo de la infancia, también de las adolescencias y de los jóvenes y las jóvenes. No se puede escindir el cuidado de la enseñanza. Y muy pronto, y tuve oportunidad de ser parte de algunas consultas, sale la Ley Nacional de Cuidados. Y hay tenemos cada vez más un plexo legislativo, pero que precisamos que efectivamente pueda ser cumplido. Y eso dependerá de cómo nosotros podamos apropiarnos de su defensa, de la defensa de las leyes existentes, de su cumplimiento y de todo lo demás. Bueno, hasta aquí, así no me largo. Marcela, La verdad ¿tienes alguna pregunta? nos sumamos a este comentario de la profesora de Santa Cruz, que dice: quiero expresar mi regocijo por la claridad conceptual y el posicionamiento de ambas. Y hace un comentario sobre la ponencia de Miriam, interesantes desafíos planteados por Feldfeber frente al avance de la mercantilización en todas sus formas de la educación. Hay una pregunta, es del profesor Horacio: ¿qué lineamientos tenemos que tener en cuenta para trabajar el buen vivir en el aula con los estudiantes? Bueno, creo que no se trata de lineamientos, sino que en realidad justamente tiene que ver con algo más amplio, un modelo, un vínculo, una forma de vivir y un vínculo con la tierra, con la naturaleza y con la sociedad, ¿no? Un poco estos principios del buen vivir que están incluidos en la Constitución y en las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, también en la legislación de Ecuador, ¿no? Esta idea del vivir bien o el buen vivir, de pensar otro vínculo con la naturaleza y pensar los procesos pedagógicos en el marco de los procesos sociales más amplios. Creo que esto es importante cuando pensamos esto, pero básicamente también tiene que ver con el tema del cuidado, el cuidarnos, el cuidar al otro, a los otros, el cuidar la tierra, el cuidar la naturaleza. El tema del cuidado y del respeto hacen esa lógica de pensar otros vínculos que son vínculos no mercantiles, vínculos que necesitamos de la naturaleza para vivir, lo que no significa explotar a la naturaleza de modo tal de, bueno,
generar las crisis que estamos generando, ¿no? El calentamiento global, los tsunamis y ahora las pandemias. Pero es interesante y es todo un desafío cómo poder pensar una política educativa articulada en torno al buen vivir, pero no solo una política educativa, sino una política más amplia, una organización social en torno al buen vivir. Pero creo que es algo que se vuelve cada vez más necesario, ¿no? Porque si no, queda poca vida para el planeta y para el resto. Lo posible, digo, para terminar con una mirada más optimista, muy posible de realizar si nos proponemos desnaturalizar el orden social y desnaturalizar la lógica de mercado. Porque claramente lo que se ha puesto en evidencia con la pandemia es la centralidad de la educación, el lugar central de los docentes, el saber específico que los docentes tienen para poder enseñar, y esto no lo garantiza el mercado, ¿no? La lógica de mercado no lo garantiza una plataforma, no lo garantiza un enlatado, y creo que contribuir desde nuestros espacios de formación y de trabajo a desnaturalizar este orden social y construir un orden social alternativo pueden caminar en esa lógica de construcción colectiva hacia el buen vivir. Marce, ¿tenés alguna otra pregunta? Sí, tengo un comentario aquí muy interesante que dice: qué hermoso desafío es pensar los diferentes modos de hacer llegar al jardín a cada casa, trazando propuestas que involucran a la familia toda. El jardín sigue haciendo sol, dice siempre. Laura Gari. Hay una pregunta que quizás es para Patricia, que dice: ¿podríamos pensar en propuestas pedagógicas mixtas de presencialidad y virtualidad que nos sigan acercando a las familias? Es una pregunta de Natalia González. Sí, por supuesto, yo no estoy negando nosotros trabajamos con virtualidad, y jardines que tienen páginas web, digamos, las propuestas, sobre todo vínculos con los niños, de a 2 o 3 niños con videoconferencias, bueno, en algunos casos Zoom, hay, bueno, una variación inmensa, inmensa, pero lo que yo quería, y esto también se combina con estos modos, las configuraciones que hemos venido teniendo, donde de acuerdo a los criterios epidemiológicos se definen presencias más intermitentes, una hora, bueno, tenemos más de 120 distritos en una no presencialidad, con una dotación mínima en la escuela, en función de no cerrar las escuelas, y esto es también muy significativo, a diferencia del año pasado. Bueno, todo esto que ustedes saben perfectamente, es decir, que la virtualidad es parte de los modos y las estrategias que se han utilizado y que se están utilizando. Sin embargo, digamos, lo que yo estoy enunciando, es que la cuestión es cuáles son las definiciones sobre las propuestas de enseñanza, cuál es el núcleo del reparto, digamos, ¿no? Y además, cómo también miramos, revisitamos nuestras propias concepciones sobre las familias, las comunidades, las barriadas populares donde trabajamos, sobre la cuestión de la igualdad, sobre la cuestión de la justicia, qué les ofrecemos a nuestros niños y a nuestras niñas, porque a veces, sin quererlo, por considerar que son niños y niñas de barriadas donde hay poblaciones migrantes, en su gran mayoría, puedo dar ejemplos en la provincia, o porque son familias monoparentales, que también tenemos, y muchas, u X situaciones donde se producen neoetiquetamientos respecto a las poblaciones segregadas por distintas cuestiones sociales que podríamos describir, pareciera que para unos se ofrece determinada calidad de propuestas y para otros lo mínimo y lo instrumental
alcanza. Entonces ahí la inquietud, la preocupación es que nuestras propuestas de enseñanza tengan elementos de continuidad, reconozcan a los niños con los cuales, niños y niñas con los cuales trabajamos, reconozcan los saberes populares de esas comunidades, los puedan recuperar. Y Miriam trajo a John Berger. John Berger es un referente para mí imprescindible para nuestra formación. Falleció hace pocos años, pensador contemporáneo de una frondosísima producción escrita, artística, bueno, en fin. Y tiene un libro que se llama Modos de Ver, y él al inicio del libro plantea que la cuestión de los modos de ver. Y yo creo que un tema que precisamos en la educación temprana es desplazar nuestra mirada sobre las infancias populares, que las hemos descrito muchas veces como carentes, como vulnerables, pero con ciertas características que las inferiorizan. Y otro elemento que nos ha aportado la pandemia, en estos efectos que yo creo que van a ser investigados, nosotros hemos hecho archivo, estamos haciendo archivo, son las voces de los niños y de las niñas. Y ustedes, muchas docentes, tienen en su acervo también muchas voces de niños y niñas. Nosotros hemos guardado para escucharlas y poder reflexionar, y los niños y niñas son protagonistas en este tiempo del vínculo educativo con sus docentes. Ellos les preguntan a sus docentes cómo están, les dicen que se abriguen, les cuentan lo que están aprendiendo. Ayer nos compartían un audio bellísimo, bellísimo, de una niña que se empieza a reír, y a reír, y a reír, y feliz le cuenta a su maestra que había aprendido a leer ese día. Una niña de la provincia, del conurbano. Y entonces hay un acontecer, a diferencia de que hay organismos internacionales que en nombre de los niños solo nombran a las niñeces como pobres y confinadas, yo quiero discutir esas categorías y sin duda reconocer la desigualdad, pero reconocer que la escuela, sus docentes y las políticas que se están llevando adelante nombran a la infancia en clave de igualdad, y que los niños tienen y son también productores de cultura. Bueno, me abrí, Marcela, perdóname, pero bueno, por divino, allí. Patricia, es un placer. Divino. Es un placer como todos los comentarios que estamos recibiendo. Vamos a ir cerrando quizás con este comentario. Hay muchísimos comentarios más, pero están en esta línea de lo que ustedes vienen desarrollando. Les voy a leer uno de Carolina Lombardi, que dice: gracias por invitarme, creo que representa también a muchos de los otros comentarios. Gracias por invitarme a ser parte de esta charla, gracias por motivarnos a repensar nuestras prácticas, siempre desde la base del derecho y a partir de ahí hacer escuela. Gracias. Y bueno, realmente con Silvia ha sido un honor, y esto es importante que lo sepan. Nos han alojado amorosamente, que son hermosas palabras que vos, Patricia, utilizás, con sus saberes, con sus palabras y con la calidez con la que las han desarrollado. Silvia, gracias. No, yo simplemente, tanto Patricia como Miriam, admiración y lo mismo, un aprendizaje haberlas escuchado, y quisiera tratar de ser lo más fiel posible con algunas reflexiones que creo que son impactantes, como por ejemplo, lo dicho por Patricia, tramar un tejido de sostén donde transmitir repertorios culturales y alojar. Educar es responder a la llamada. La textura del trabajo educativo requiere desplazar la mirada como sujeto de infancia feliz ideal. No sé si vos tenés alguna, Marcela, si no rescato algunas de Miriam. Política
como bordados, nos apareció también palabras Sí. que verdaderamente son un regocijo. Y realmente, ¿para qué educamos? ¿No? Un poco este planteo de Miriam como para seguir trabajando en este interrogante y muchas otras cuestiones que ha planteado. En ese sentido, Miriam decía, derecho a la educación supone de participar de procesos de enseñanza y aprendizaje sin exigencia de rendimiento medible o evaluable. Derecho a la educación desde una perspectiva de derecho integral, ¿no? Y algo que habían planteado las dos de una manera, con las palabras u otras, es pensar contenidos desde nuestras infancias, desde nuestra realidad argentina y latinoamericana. Y hay mucho más, por supuesto, pero no sé. Mucho más, pero han dejado abierto muchos planteos, interrogantes, y sobre todo, nuevamente en este encuentro nos han enseñado. Muchas gracias. Un honor haberlas recibido. Patricia. Así es. Gracias a ustedes. Gracias, Miri. Gracias a ustedes, Silvia, Marcela, Karina, Daniel. Lo mismo, Gracias a todas, a todos los que están también del otro lado. Bueno, obviamente a Patri, que es un gusto siempre escucharla, y a todas las y los colegas que participaron de esta actividad, y volver a felicitarlos por el 50 años formando docentes. Bueno, en esta virtualidad, mira, yo expreso a Patricia, a Miriam y a todos los oyentes, gracias a todos. Un abrazo y un abrazo a todos los que nos acompañaron, gracias, a todas y todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Damos por terminado este encuentro con este un abrazo. Gracias.